hay una diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final, ¿verdad? El punto final lo distinguimos a partir del cambio de color con el indicador. El punto final es más como el punto teórico en donde alcanzo realmente la cantidad de equivalentes de ácido con respecto a base. Entonces, por eso es que el punto de equivalencia sería cuando la cantidad del reactivo patrón añadido equivale exactamente a la del analito. La 2 dice, un amortiguador posee una capacidad máxima reguladora cuando. Entonces, si recordamos, está ahí el concepto de la capacidad reguladora máxima, que se alcanza cuando la concentración de la especie del ácido con respecto a la especie de la sal son iguales, ¿verdad? Entonces sería la opción D. Dice la 3, de las siguientes sales disueltas en agua, ¿cuáles son básicas? Entonces, acá lo que tengo que pensar es si estas sales se disocian en agua, ¿qué especies se formarían? Entonces, esta KNO2, por ejemplo, podría funcionar em, como una base y abstraer un protón del agua y entonces formaría HNO2 más OH menos. Entonces, al formar OH, especies OH menos, sería entonces básico, ¿verdad? Entonces sería una sal de carácter básico. Entonces, por eso la opción correcta acá sería la A. Las otras sales no tendrían esa propiedad. El cloruro de amonio más bien podría liberar un protón y más bien sería de carácter ácido en ese caso. Las otras, pues, no. La 4 sería, las valoraciones por retrocesos suelen ser necesarias cuando la velocidad de reacción entre el neutro y reactivo es rápida. No, no se requiere que sea por retroceso, puede ser directa. La velocidad de reacción entre el analito y reactivo no es ni lenta ni rápida, entonces eso ahí no sería correcto. La velocidad de reacción entre el analito y el reactivo pueden ser lenta o rápida, en realidad tampoco sería correcto, sino que la disolución patrón carece de estabilidad. Entonces, sí, se suele usar la valoración por retroceso cuando la disolución patrón carece de estabilidad, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero es prepararla, utilizarla inmediatamente y luego valoro por retroceso. El error de valoración es la diferencia del volumen del punto de equivalencia y la masa del punto final, de la masa del punto de equivalencia y el volumen del punto final, o del volumen del punto final y el punto de equivalencia. Entonces, ese error de valoración que mencionábamos va a ser esa diferencia entre donde yo observo el punto final, ¿verdad? Que sería lo que observo a partir del indicador, y el punto de equivalencia real. Entonces, esa diferencia sería lo que yo llamo el error de valoración, que la hemos visto también en algún problema, en algún momento, que habíamos hecho un problema viejo y más o menos suele ser como unos, creo que era 0,030 mililitros, más o menos. Por ahí andaba. Profe, Ujú, en la pregunta 4, digamos, en la C, en la opción ujú. C, si dijera que es lenta, Si es lenta, entonces ahí sí puede ser. ok, Si es lenta, sí. Porque a veces cuando es lenta, entonces yo tengo que dejarla reaccionando un rato y después puedo valorar por retroceso. Entonces, en ese caso sí sería correcto. La 6 dice, para preparar una disolución amortiguadora cuya capacidad máxima reguladora es de 9,4 unidades de pH, se debe usar cuál de estos ácidos que están acá. Entonces tenía bórico, fosfórico, carbónico o acético. Entonces recordemos que la máxima, yo quiero usar mi amortiguador donde esté cerca de la máxima capacidad amortiguadora. Cuando el caso de mayor capacidad amortiguadora, el pH es igual a la pKa. Entonces, lo que tengo que buscar entonces sería cuál de esas especies tiene una pKa lo más cercana a 9,4. Entonces, de las que tengo en la tabla disponibles, la que tiene la pKa más cercana a 9,4 sería el ácido bórico, que tiene una pKa de 9,2. Entonces, por eso sería el ácido bórico en este caso. Luego dice, proceso en el que el exceso de una disolución estándar utilizado para consumir un analito se determina por medio de una valoración con una segunda disolución estándar, se refiere a. Entonces, en ese caso, estaré haciendo una valoración por retroceso, ¿verdad? De hecho, yo puedo hacer que es una valoración por retroceso, usualmente porque me mencionan la palabra
exceso o lo que sobra o se valora lo que no reaccionó o palabras de este tipo, ¿verdad? Dice, se requiere conseguir un indicador que sea capaz de indicar el punto final para la valoración individual de dos ácidos cuyas curvas de valoración se muestran a continuación. Se debe conseguir un indicador con una pKa de. Entonces, esos son los dos ácidos que se deben valorar. Entonces, vean que en este caso yo debería escoger un indicador que entonces esté superior, la pKa esté superior donde se encuentran ambas curvas, ¿verdad? O sea, superior a pH 8 más o menos. Entonces, en este caso sería ideal utilizar una que tenga una pKa más o menos de 9. Si tengo 10, ya sería como un poco muy arriba. Entonces, lo ideal es que sea como en esta región donde se encuentran ambas. Entonces, por eso sí sería mejor utilizar que sea de pH 9. Después dice, el ácido cuya concentración podría determinarse con exactitud por una valoración utilizando una disolución estándar de base fuerte sería. Entonces me dan, no sé si ahí se puede, es que está como pequeñito, pero me dan diferentes ácidos y me dicen cuáles de ellos se podría valorar apropiadamente. Entonces, recordemos que para yo poder diferenciar, para poder valorar, tengo que poder diferenciar los puntos de inflexión. Entonces, para poder diferenciar los puntos de inflexión, necesito varias condiciones. Necesito que la pKa sea, ojalá, lo más grande posible y que la concentración también sea alta. Si el ácido está muy diluido, no voy a poder observar bien los puntos de inflexión. Y si la pKa es muy pequeña, tampoco voy a poder observarlo. Entonces, este que está de primero, el butanoico, tiene una concentración de 10 a la menos 6 con una pKa con una Ka de 10 a la menos 5. Entonces, eso muy posiblemente no lo puedo observar. El cianuro de hidrógeno tiene una Ka de 10 a la menos 10. Eso muy posiblemente no lo puedo observar. Y por último, el ácido pícrico tiene una concentración de 10 a la menos 6, dice ahí. Entonces, tampoco lo podría observar. Es una concentración muy pequeñita. Entonces, el único que tiene la concentración suficiente y el valor de la Ka suficiente sería el sulfámico en este caso. Entonces, por eso sería la B. La 10 dice, se tiene un ácido poliprótico hipotético. De acuerdo con las siguientes constantes de acidez, se puede afirmar que cuando una disolución acuosa de este ácido se valora con base fuerte, es de esperar que, entonces me dan los valores, una pK, una K es de 2,5 por 10 a la menos 3, la otra es de 4,5 por 10 a la menos 3 y la última de 1,3 por 10 a la menos 19. Dice, la relación de K1 a K2 es mayor a 1000. No, en realidad son muy parecidas. La relación K3 a K1 es mayor a 1000. Eh, sería más bien mucho más pequeño. Ajá. Se observan tres zonas de inflexión definidas. No, no se pueden observar porque en realidad lo que pasaría sería lo siguiente. Si yo tengo un ácido como este, tengo estas dos pKs que son por 10 a la menos 3, que son muy parecidas. Entonces se van a observar como una sola. Y esta última, la K3, es demasiado pequeña, 10 a la menos 19. Entonces eso haría que yo no pueda observar este último punto de inflexión. Entonces, un ácido como este, yo solamente puedo distinguir una única zona de inflexión. La voy a observar como si fuera solo un punto de inflexión al final de cuentas, que sería la suma de estos dos, o sea, estos dos combinados y este otro ni siquiera se observa. Entonces, no podría realmente darme cuenta que es un ácido triprótico, ni siquiera en ese caso. Y la última dice, según la información brindada a continuación, el indicador más apropiado para la valoración sería, entonces me dan esta curva de valoración y tengo que escoger entre cuatro indicadores. Entonces, yo tenía que escoger, bueno, de hecho en los videos que yo les subí ahí, en la parte, hay un video que se llama escogencia de indicadores. Entonces,
cualquier cosa, creo que ahí está mejor explicado de lo que podría como explicarlo en estos momentos. Entonces, lo que les diría es que revisen el video que les subí ahí, donde está como la explicación. Pero en ese caso era el rojo metilo. El rojo metilo es el que calzaba mejor en esta región de pH, que es de 4,4 a 6,2. Entonces me quedaría en esta región y es como el que calzaba mejor. Pero cualquier cosa pueden también revisar ese video que está ahí en la clase que les subí. Entonces, eso sería esta parte. En cuanto a la clase que les subí de resumen, no sé si han tenido chance como de trabajar en alguno de los ejercicios, si tienen dudas con alguno de los ejercicios que venían ahí planteados, o si hay alguna pregunta de las clases de esta sección 9 o de la sección 8.3. No sé si tenía alguna duda en alguna parte acá en específico. Creo que O, yo tengo un problemilla que no me había dado bien. Se lo ajá, voy a enviar. sí, saben. Yo no entendí esto que pusieron. Entre de 17 y estoy ya casi de 19. Creo que se referían a que entramos con 17 años a la U y Ah, tenemos 19 y todavía en virtualidad. wow. Les llevo apenas 15, 16, como 17 años. Oh my God. Ahí está el problema. En teoría es súper sencillo, pero no sé por qué no me dio. Mm, Se me hizo, se me perdió. Quiero separar si los cargo tres. Como que no me lo quiere. Ah, creo que no me funciona. Lo redacto en el chat. Sí, está bien. ¿En qué formato me lo estás enviando? JPG. Qué raro, debería funcionar. Vamos a ver.
Sí, no, no funciona. Trata, puedes redactarlo o si quieres me lo manda otra vez a ver qué será. Ok, voy a enviarlo y ya lo redacto. Ah, será como... Creo que ahora sí. Dice, ¿cuál es la solubilidad de un precipitado de PbCl2 si se mezclan 300 mililitros de PbNO3 y 300 mililitros de KCl 0,040 mol por litro? Nota, hay efecto de ion común. Entonces, este problema era un poco parecido a, creo que es que la vez pasada no se me guardó la clase, entonces por eso no lo pude subir. Pero es parecido al que hicimos la vez pasada, donde en realidad yo tengo estas especies que en realidad voy a tener PB que me va a reaccionar con el cloruro para formar PbCl2. Entonces, yo tengo que primero averiguar cuántos milimoles tengo de cada uno. Entonces, tengo primero los milimoles de nitrato de plomo y los milimoles del KCl. Entonces, del primero eran 300 por 0,025. Esto me da 7,5. No, es muy parecido al que ya hemos hecho. 300 por 0,04. Esto me da 12 milimoles y milimoles. Entonces, tengo que hacer acá la reacción. Sería 7,5 de este y 12 de este. Entonces, yo tengo que identificar cuál es el reactivo limitante. ¿Cuál sería el reactivo limitante en esta reacción? ¿El plomo o el cloruro? El plomo. Si yo consumo los 7,5 de plomo, ¿cuánto necesitaría de cloruro? Entonces, si yo tengo de plomo 7,5, entonces yo puedo decir 1 de plomo me reacciona con 2 de cloruro. Entonces, esto me daría 15 de cloruro. Entonces, quiere decir que ocuparía 15, pero tengo 12. Entonces, quiere decir que entonces este es el reactivo limitante. Entonces, este es el que me va a limitar cuánto es lo que se consume. Entonces, quiere decir que este se va a consumir todo. Y si este se consume en 12, de este quiere decir que se consume, entonces, 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? Se me va a formar acá 6. Entonces, me va a quedar 7,5 menos 6, me queda 1,5. Acá me queda 0. Y acá me va a quedar,
a 6. Sí, más o menos, Roger. Profe, ¿por qué se forman 6 de productos? Por la relación estequiométrica. ¿Cómo se me consumen? Como reactivo limitante es el cloruro, entonces yo tengo 12 de cloruro. Entonces yo digo, 2 de cloruro me reaccionan con 1 de plomo. Esto me daría 6 milimol. Y Ok, sí, sí. también yo puedo hacerlo con el producto. Yo digo 12 de cloruro, que es el reactivo limitante. Entonces 2 de cloruro me forman 1 de PbCl2. Esto me da 6 milimol. También de PbCl2 y de cloruro. Entonces, eso sería lo que me queda al final. Entonces, vean que me queda plomo en exceso, que no precipita. Pero es parte de la reacción. Entonces, esto me va a ejercer un efecto de ion común. Entonces, ¿cómo hago para calcular la solubilidad? Entonces, vean que yo agarré en un beaker y mezclé PbNO3, 2 y KCl. ¿Y qué se me formó? Se me formó un precipitado que es PbCl2. Pero en disolución me quedó un poco de plomo. Vean que yo agregué 300 y 300, o sea que me agregué un volumen total de 600 mililitros. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto es la solubilidad? Entonces, yo tengo este precipitado que se me formó de plomo. Entonces, yo voy a tener que ese precipitado, bueno, de cloruro de plomo, va a formar un equilibrio con el medio. PbCl2 va a comenzar a formar un equilibrio donde forma plomo más 2 más 12 elementos. Entonces voy a tener inicio, cambio y equilibrio. Entonces, en el inicio de esto se me va a disolver una cantidad de S. De plomo más 2 yo ya tenía cierta concentración, que era 1,5 milimol dividido entre 600 mililitros. De cloruro no tenía nada en disolución inicialmente. Entonces, bueno, voy a poner acá, tengo S, se me pierde S, se me forma acá S y acá se me forma 2S. Poner eso así para que no se me confundan con un 5. Entonces acá me queda 0, acá me queda 1,5 entre 600 más S y acá me queda 2S. Entonces, ¿cómo sería la expresión de la constante? La KPS era igual a la concentración de plomo, que era 1,5 entre 600 más S, multiplicado por la otra al cuadrado, que sería 2S al cuadrado. Entonces, esta ya sería la expresión de la KPS. Yo podría, el valor de la KPS en este caso es 1,7 por 10 a la menos 5. Entonces, como es este valor, yo puedo despreciar acá la S, es decir, que es 0. Y entonces resolver para eso. Entonces me crea 1,5 entre 600 multiplicado por 4S cuadrado es igual a 1,7 por 10 a la menos 5. Y acá ya despejo la S. Entonces vean que yo primero formo el precipitado, veo cuánto me precipita y luego cuánto me queda en la disolución y luego a partir de eso hago el equilibrio y voy a ver cuánto es el efecto del ion común en este caso. No sé si quedó alguna duda por ahí, Roger. No, profe, súper claro. ¿Por ahí alguna otra consulta? Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? El tema de ácido base, no sé si tienen algún ejercicio con el que tengan dudas.
Entonces, lo que otro que quería que hiciéramos hoy entonces es que trabajemos en lo que queda de esta semana. Me gustaría que trabajemos en los dos problemas del examen que está disponible en mediación. Está donde están los materiales adicionales, creo que es. Donde dice clases del bloque 2, donde dice información adicional, ahí está el ejemplo de examen 1 del 2020, que es como el que hemos venido trabajando. Entonces, quería que trabajáramos en el problema 5 y en el problema 6. Si es como, me parece que es sumamente importante que comprendamos bien estos problemas porque muy posiblemente van a venir problemas bastante similares a estos en el análisis de casos que tienen ustedes la otra semana. Entonces, sí me gustaría como que vayamos trabajando en esto y como aclarando todas las dudas conceptuales que también puedan ir surgiendo alrededor de esta pregunta. Entonces, lo que quería proponerles es igual que traemos en la misma dinámica de trabajar en sus grupos y que vayamos haciendo un planteo. Empecemos por el problema 5 hoy, hacer un planteo de cómo resolverlo y tratar de, por lo menos, eh, responder tal vez la pregunta 1 y 2, por lo menos. Ajá, sí, como la 1 y la 1 y 2 creo que sería más que suficiente en este caso. No sé qué les parece. Y adelante. Ok, voy a hacer los rooms. Y voy a habilitar compartir pantalla antes de que se me olvide. Cierto, profe. ¿Quiénes están solos? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Estás sola? Estoy hablando. Sí, es que estaba hablando con los compañeros. Yo, ¿qué pasó? Todos se fueron. Me dejaron sola, pero estoy poniéndoles ahí por el mensaje para ver cómo
Si ¿Cómo no? quiere, porque si no, si quiere, la puedo pasar para otro grupo, no sé. Em, si no lo puedo leer sola igual lo practico, porque como no sé, no conozco a las personas. Está bien, está bien. Bueno, cualquier Gracias, cosa, profe. cualquier cosa y me dice. Bueno, hasta luego.